Bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups, como es lógico, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo empresarial, tecnológico y social. Hoy vamos a hablar de ese espacio al que por lo general siempre queremos regresar, pero del que al menos este año muchos parece que hemos deseado poder salir a nuestra casa. Durante el confinamiento, portales como El Idealista señalaban que la búsqueda de vivienda ya estaba yendo en un sentido, hacia afuera de las capitales. Las capitales de provincia parece que dejaron de ser el principal reclamo y las fincas, los chalets y ese ansiado jardín han ganado peso a la hora de buscar una nueva vivienda, una nueva casa. Ahora, tras haber pasado lo peor de la pandemia, aunque todavía con negros nubarrones en ciudades como Madrid o Barcelona, el panorama parece haberse afianzado. Según otro perfil, Fotocasa, las búsquedas de casas con terraza o jardín se han incrementado un 40%, así como otros tipos de vivienda como fincas rústicas, chalets y casas adosadas tras ese confinamiento oficial. Entonces, la pregunta es, ¿estamos hablando ya de lo que algunos denominan la vivienda post-COVID-19? ¿Ha cambiado el coronavirus nuestra forma de elegir y distribuir nuestra casa e incluso de construirla? Bueno, pues para intentar responder a estas preguntas o al menos darnos algunos detalles de cómo está reaccionando el mercado inmobiliario y de interiorismo a la pandemia, tenemos con nosotros a Jaime Salvá. Él es el fundador y director de un despacho de arquitectura y interiorismo, de interiorismo en Mallorca. Bienvenido, Jaime. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias, Jaime. Bueno, todos hemos querido tener siempre una buena terraza o, si es posible, un pequeño jardín, pero quizás ahora nos hemos dado cuenta de verdad de que pueden suponer una necesidad para tener una calidad, digamos, mínima. Sí, por supuesto, los espacios exteriores y más en nuestro clima son muy importantes, ¿no? Quizás no se tienen tanto pues porque se intenta optimizar los metros cuadrados de viviendas. Por ejemplo, me estoy refiriendo sobre todo a edificios plurifamiliares que hubo una época que estaba como de moda cerrar las terrazas cubiertas, ¿no? Para agrandar el salón, muchas veces ilegalmente. Las personas que hicieron eso creo que se han arrepentido este año, ¿no? Y sí que es muy importante tener un espacio exterior con nuestro clima se agradece, ¿no? Poder salir. Yo reconozco que doy fe de ese arrepentimiento porque tengo casos muy cercanos que ahora ya están, de hecho, pensando en volver atrás, es decir, volver a sacar esa terraza y tratar de disfrutarla. Te quería preguntar cuál es la vivienda tipo que más se está demandando el público en estos últimos meses. ¿Qué estás viendo tú que más se demanda? Primero de todo voy a contextualizar. Mi despacho está en Mallorca y nuestro cliente, más o menos el 80% suele ser extranjero. Hacemos sobre todo vivienda unifamiliar aislada, tanto para cliente destinatario final, el privado que hace su propia casa, como para promotores que construyen para luego vender o bajo planos o durante la obra o después de finalizar la obra, ¿no? Y suelen ser viviendas pues hay un poco de todo, pero normalmente de 300 metros cuadrados hacia arriba. Y lo que se está demandando últimamente, pero también era una tendencia de los últimos años, ¿no? Son espacios abiertos, diáfanos, flexibles. Flexibles me refiero a polivalentes en el sentido de que, por ejemplo, pues un dormitorio en la planta baja pueda utilizarse de despacho y puntualmente cuando se necesita un dormitorio adicional porque viene un invitado o lo que sea, pues con un sofá cama se convierte en dormitorio, ¿no? Y espacios, pues sobre todo la cocina en los últimos años tiene muchísimo protagonismo, es como el elemento casi más importante de las viviendas
y es como la zona más social, ¿no? Con las islas para cocinar con miembros de la familia por alrededor, incluso se come o se cena, se desayuna en la misma cocina y incluso se trabaja, ¿no? En las islas de la cocina pues se pone el portátil y es un espacio como muy polivalente que está muy relacionado con el comedor y casi siempre también con el salón, ¿no? Luego, dependiendo del destinatario final, pues les gusta más o menos esta conexión tan directa y a veces nos piden independizarla y a veces también cuando la vivienda tiene un tamaño importante, pues hay como una segunda cocina que le llaman la cocina sucia, en donde pues ya pues se ponen los cacharros y tal y la cocina más que está más a la presencia del salón comedor pues pasa a estar más limpia y a estar pues casi para, para tomar la copa de vino mientras se está cocinando, ¿no? Digamos que se ha generado una especie de división de las cocinas, pero te quería preguntar efectivamente por esa parte, digamos que muchos de los clientes ahora consideran que es la más importante, la que para ellos tiene un peso más grande en su día a día. Parece que en este caso es la cocina. También para teletrabajar, ¿eso ha cambiado también con estos meses? ¿O? No, yo creo que todo lo contrario, porque se estaba trabajando mucho en la cocina, como en cualquier otro sitio, ¿no? Con un ordenador portátil, con el iPad, pues cualquier sitio es apropiado. Sin embargo, después del confinamiento, lo que sí que hemos observado es que las videoconferencias, como la que estamos haciendo ahora, son cada vez más frecuentes. Nosotros tenemos el caso de que los clientes, casi como comentaba antes, son extranjeros casi todos y no han podido estar viajando por restricciones, ¿no? Con lo cual, el número de videoconferencias al día ha aumentado. En este caso, normalmente las tengo en el despacho, pero también en la época de pandemia en casa. Y lo que es muy importante es aislarse acústicamente, porque para no perjudicar a la dinámica familiar, ¿no? E incluso no perjudicar otra videoconferencia que se está haciendo en paralelo, que a lo mejor pues en la pandemia pues con las clases online del colegio, compaginados con el trabajo del marido, de la mujer, los hijos en el colegio, pues se han dado circunstancias de que parecía, bueno, pues en un salón estaba 3 videoconferencias en paralelo y esto tiene muchos problemas, ¿no? Con lo cual, el espacio de trabajo yo diría que sigue siendo flexible, itinerante, porque con un portátil te puedes apoyar donde quieras, pero sí que es necesario tener un espacio donde poderse aislar acústicamente y estar tranquilo, ¿no? Y también no es lo mismo poder trabajar alguna hora extra en casa viniendo de la oficina o un día elegir no ir a la oficina para quedarte en casa trabajando que estar teletrabajando sin ninguna alternativa, ¿no? Con lo cual, en esa situación sí que se necesita un espacio más pensado para el teletrabajo y que sea confortable. Entonces, podríamos decir que ha habido clientes que le han reclamado, en su caso, al despacho que diriges, esos cambios, esas adaptaciones para poder hacer un teletrabajo de una manera un poco más formal, de una manera más correcta. Y si ha sido así, si se ha notado más en el caso de las familias con hijos. ¿Eso lo has percibido así? Sí, sí, yo diría que sí. Y también, y los que no nos lo han propuesto, se lo hemos propuesto nosotros. Directamente. Sí. Seguramente los chalets lo tengas más fácil porque tienen una distribución del espacio, pues bueno, más variada, pero creo que ya lo has adelantado. ¿Cómo podría adaptarse un piso más clásico de ciudad para sobrevivir a un teletrabajo en una hipotética, esperemos que no, segunda cuarentena? Habría que estudiar cada caso que tenemos en el piso, pero lo ideal es lo que se persigue, que es algo que ya viene de siempre, ¿no? No solo porque ha habido una pandemia, sino que son conceptos que la buena arquitectura debería cumplir siempre. Y de hecho, muchos de ellos vienen de la arquitectura vernácula, la de toda la vida, que estamos recuperando un poco porque nos hemos dado cuenta de que estábamos dependiendo demasiado de las máquinas, de la climatización, para poder tener espesores reducidos de muros y mucha superficie acristalada, necesitábamos mucha demanda energética y esto es una tendencia de los últimos años, no solamente desde el 2020 por la pandemia, pero los objetivos son
tener iluminación natural. Si puede ser, la orientación perfecta suele ser a sur, pero controlada, porque si no se controla la incidencia de los rayos dentro de una vivienda en verano, pues puede ser un problema grande, pero lo que se intenta es tener una zona volada, que en muchos casos es la propia terraza cubierta, que haga que el sol, cuando en invierno va más bajo, permita penetrar los rayos dentro de la vivienda y con lo cual la pueda calentar. Sin embargo, en verano, que el sol va más alto, pues ese vuelo que forma la terraza cubierta o cualquier otro elemento, como una pérgola, pues impida a los rayos entrar dentro de la vivienda y no tengamos más calor del necesario, ¿no? Con lo cual, la orientación sur, tenemos sol de mañana, mediodía y tarde. Otra cuestión es la ventilación. La ventilación natural y, a ser posible, cruzada, porque con la ventilación cruzada renovamos el aire y es algo muy importante. Para la confortabilidad de un espacio, tener el aire renovado pues evita dolores de cabeza, a largo plazo puede evitar enfermedades y aumenta la confortabilidad. Tenemos que tener la vivienda muy bien aislada térmicamente, otra vez para evitar recurrir a las máquinas para contrarrestar y llegar a la temperatura óptima, ¿no? Entonces, las viviendas pues tienen que tener un aislamiento térmico que ya más o menos desde hace unos años con las nuevas normativas, el mínimo exigido ya está bien, pero sin embargo hay viviendas que vienen de épocas anteriores, ¿no? Y luego, pues, el uso de materiales naturales yo creo que ayuda también, ¿no? Si nos volvieran a confinar y nos tuviéramos que pasar 3 meses encerrados, pues los materiales naturales pues son más agradables al tacto, a la vista y nos recuerdan más a la naturaleza, ¿no? Al exterior. Materiales como la piedra natural, la madera, etcétera. Y bueno, pues ya los demás puntos también afectan un poco a la geometría de los espacios, ¿no? Por supuesto, cuanto más altura, pues mejor. Es más difícil de controlar térmicamente, pero te da una sensación más amplia. Y los espacios, en lugar de fragmentarlos en muchos pequeños espacios pequeños, pues se tiende a más espacios más grandes, más diáfanos, pues uniendo, en lugar de tener una cocina muy pequeña y luego un comedor muy pequeño y un salón muy pequeño, pues se prefiere normalmente tener un salón, comedor, cocina más amplio. Digamos que, por resumir un poco, sería aprovechar los materiales naturales, como decías, y aliarnos de alguna manera con la luz del sol y la distribución del aire, ¿no? Y del espacio para poder aprovecharlos al máximo, ¿no? Sí, podríamos decir así. Ahora que hablabas un poco de los tipos de construcción, quería preguntarte por las diferencias arquitectónicas que hay en ciudades como Madrid o Barcelona. Por ejemplo, en el caso de Madrid, no sé si sabes que se ha hablado mucho de las diferencias arquitectónicas de la zona norte y la zona sur. Entonces, no sé si, en tu opinión, crees que estas diferencias arquitectónicas entre las dos zonas afectan al hecho de que pueda haber más contagios o que estas personas puedan querer marcharse al extrarradio, como parece que indican los portales inmobiliarios. No conozco estas diferencias. ¿A qué se refieren las diferencias? Para poder... Bueno, se hablan de que los espacios están más aprovechados en el sur de Madrid y digamos que las construcciones son mucho más limitadas o de alguna manera están más apelotonadas y bueno, como que eso sería un factor importante también o que podría aumentar los contagios. No sé qué opinión tienes tú al respecto de cómo afecta la arquitectura de las viviendas en los posibles contagios. Claro, bueno, afecta, me imagino que alguno de los puntos de las diferencias puede tener relación con el tamaño de las viviendas. El tamaño de la vivienda mínima en la normativa española yo creo que se debería revisar, ¿no? Porque la especulación inmobiliaria ha hecho que lleguemos a unos límites y también el estilo de vida, ¿no? En la época de nuestros abuelos, pues era muy normal tener 3, 4 hijos, la suegra en casa y los pisos eran muy grandes y el precio por metro cuadrado era otro, ¿no? Ahora, con el precio por metro cuadrado que tenemos y las dinámicas
los cambios de estilo de vida, ¿no? Ahora, pues mucha gente se divorcia, tiene la necesidad de buscar puntualmente dónde vivir unos años, por ejemplo, y está habitando una vivienda de 30 metros cuadrados, ¿no? Porque es lo que se puede permitir con el precio de alquileres que hay en este momento. Pues bueno, el que ha pasado la pandemia en 30 metros cuadrados seguro que nos podrá decir que la vivienda mínima se debería revisar y aumentar la confortabilidad y los espacios, ¿no? Y luego también hay otro tema a lo mejor interesante, y es que en edificios plurifamiliares a partir de un cierto número de viviendas es muy interesante tener zonas comunes, ¿no? Como tienen otros países. Espacios comunes del edificio para trabajar, un gimnasio, un cine, incluso una cocina. Algunos ya lo tienen, pero creo que es interesante este tipo de medidas en los casos en los que se hacen edificios de viviendas con un número de viviendas alto y que se quiera optimizar los metros cuadrados, pues en lugar de que cada una de las viviendas tenga según qué usos, para utilizar muy puntualmente, pues es muy interesante ponerlos en común como servicios propios del edificio que pueden utilizar los usuarios. Bueno, pues me quedo con esa revisión del espacio mínimo vital, que creo que es una reflexión interesante, y con esas zonas en común. Quería terminar, Jaime, con una reflexión a colación de lo que estamos hablando. ¿Y si tú crees que se podría paliar este efecto que puede tener las viviendas sobre los rebrotes, e incluso el efecto que parece que está teniendo sobre la movilización social hacia el exterior, construyendo de otra manera, o si se debe dejar así, porque es también un movimiento natural de la propia población hacia los espacios de esa, digamos, España vacía, ¿no? Claro, la posibilidad de teletrabajar abre muchas posibilidades. Incluso nosotros detectamos que extranjeros que tenían su segunda residencia en Mallorca, que es donde trabajamos, pues que a lo mejor venían en verano, Semana Santa, Navidades y algún fin de semana puntual. Estas estancias las están alargando porque tienen la posibilidad de trabajar desde Mallorca para su empresa en el país de origen. A medida que esto se vaya normalizando, permitirá a la gente poderse desplazar a zonas que igual pueden disponer de más metros cuadrados de vivienda porque el precio es diferente, y más zonas exteriores, y a lo mejor una vida pues quizá más tranquila, más de pueblo, que a mucha gente le puede interesar, sin necesidad que ello suponga un paso para atrás laboralmente, porque hasta hace poco el negocio pues estaba en los centros de las ciudades, ¿no? Principalmente. Y ahora pues se puede seguir trabajando para empresas punteras sin necesidad de estar allí. Entonces esto seguro que puede ser una tendencia que se pueda ir incrementando. Y como bien decías, hay muchos pueblos vacíos, ¿no? Porque también quiero añadir una cosa, y es que lo que se llama la ciudad jardín, que es la casa con jardín, la extensión en horizontal en lugar de en vertical, al contrario de lo que pueda parecer, es menos sostenible, porque hay más consumo de territorio, requiere más servicios, las conexiones de alcantarillados, etcétera, pues se extienden horizontalmente, cuando realmente es más sostenible crecer en vertical. Y la tendencia estaba siendo pues crear zonas humanas en los centros de las ciudades, ¿no? Volver al concepto quizás de barrio, crear en un núcleo de una ciudad, pues crear diferentes barrios en donde tú puedas ir peatonalmente andando a todo lo que puedas necesitar, y crecer en vertical, incluso teniendo tus espacios exteriores, pero en altura. Ahora se está comentando sobre lo de salirse de la ciudad, ¿no? Y yo aquí diferencio dos situaciones, ¿no? La que, como bien decías, utilizar espacios de pueblos que están abandonados
y reconvertirlos, reformarlos, rehabilitarlos, volverles a dar vida. Y luego la otra tendencia sería crear zonas periféricas nuevas, ¿no? Esto puede ser interesante, pero quería hacer el matiz, ¿no? De que no es precisamente sostenible, que es lo que en paralelo se está buscando, es tendencia en la arquitectura actual, ser sostenible y, sin embargo, pues para evitar esta confusión. Bueno, Jaime, me quedo también con esa reflexión que al final ha surgido un poco de esta conversación, es que la evolución del teletrabajo también puede marcar nuevas oportunidades, ¿no? para establecer la vivienda y para seguir evolucionando en la distribución de las viviendas. Jaime Salvat, director de este despacho de arquitectura y turismo, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Startups con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, Jaime. Bueno, terminamos aquí esta entrevista del diario Todo Startups, que, como saben, pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos pronto con nuevas ideas que nos traen, como siempre, los emprendedores y aquellos que les apoyan. Muchas gracias, como siempre, una vez más por vernos y hasta pronto.